Bueno, la idea de la clase de hoy, bueno, antes de empezar, esta semana prometo que les voy a armar, bueno, les voy a hacer de armar un tema nuevo, así como vimos lo de validación, les voy a dar ya el tema, que en realidad son dos, pero están medio como mezclados, entonces se pueden hacer al mismo tiempo, que son ordenar datos en el Excel y hacer filtros de datos, ¿sí? Filtrar datos, ¿sí? Así que eso se los voy a estar grabando, si Dios quiere, en estos días y no sé, si puedo, lunes o martes se lo subo, ¿está? Eso en cuanto a tecnología de la información, así avanzamos, porque básicamente nos quedarían ese temita y nos quedan dos más, como para, la idea es como hacer 3 videos más y con eso medio que ya cerraríamos lo que a mí me interesa del año. Y después, bueno, vamos sacándonos dudas con clases, ¿sí? Serían como 3 trabajitos más de tecnología de información, ¿sí? Me refiero a 3 actividades, capaz que les doy dos trabajos en cada actividad o algo así, pero son 3 temas más, ¿está? No sería, no son, y son más o menos lo mismo, más fácil que validación incluso, me parece. Bueno, eso por tecnología de la información. En cuanto a tecnología de las comunicaciones, prometo que esta semana les hago apuntes de la parte de toda esta de redes que estuvimos viendo todo online y no les mandé nada. Lo último que... Profe, cumpla sus promesas. Prometo cumplir, intentaré. No, sí, es que yo tengo armado, lo que pasa es que estoy armando apuntes nuevos, completamente nuevos, dibujados a mano, ahora van a ver, vieron todo lo que les pasaba con el PowerPoint, está dibujado por mí, no copié nada de internet y la verdad que lleva mucho tiempo. La verdad que lleva tiempo hacer los dibujitos que se entiendan y que sean representativos. Lo que hizo es que le mostré de Langwan, bueno, todo eso lo dibujé de vuelta y yo los quiero meter en el apunte así para que se entiendan, ¿sí? Porque tenía dibujos muy viejos. Así que bueno, les voy a armar con lo que estuvimos dando en la clase y más completo en teoría, apunte de todo lo que tiene que ver con redes. Lo último que ustedes agregaron a la carpeta fue lo que crearon ustedes de multimedia, que era el principio de la unidad 4, y de lo que no tienen nada es de redes, servicios de redes y tipo de redes, que es lo que veníamos viendo hasta ahora, y lo que si Dios quiere agregamos por lo menos un poquito hoy es topología. Entonces de eso les voy a armar un apunte y se los voy a subir en estos días para que ya lo tengan y de última lo puedan entender. Y seguramente vamos a hacer alguna actividad, sobre todo con lo de topologías, tipo, le voy a hacer alguna actividad como alguna serie de preguntas o algo para ir armando, como para que vayan quedando claros los conceptos, ¿sí? Bien, ¿y qué más de tecnología de la comunicación? Bueno, no, eso más o menos. Así que bueno, eso es lo que próximo para hacer. Tecnología de la comunicación, no sé si vamos a terminar de dar todo a fondo, vamos a tratar de dar lo que podamos, y bueno, lleguemos hasta donde lleguemos, y si no, de última, a principio del año que viene, nos tomamos un par de semanas y si hay que ver alguna cosa extra, la vemos, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen. Bien, para hacer ahora, tengo dos cosas. Lo primero que me acuerdo que había quedado pendiente fue que en los ejercicios de validación yo le había pedido un par de cosas para investigar. La semana que viene la empezamos a hablar y le dije que dejémoslo para cuando tengamos un poquito más de tiempo, que eran dos cosas. Eran un par de validaciones que eran validaciones avanzadas, uno era lo de verificar que haya escrito un mail en una celda y el otro era que la edad de la persona sea mayor a 18 años, ¿sí? Que no te deje poner una fecha de nacimiento más chica que 18 años, o sea, que la edad que ponga la fecha de nacimiento de la persona tenga que ser sí o sí 18 años antes que hoy, ¿se entiende? Bueno, eso había quedado pendiente. Bueno, para ver eso, yo estuve investigando, o sea, yo estuve viendo un poquito para mostrarles una serie de, una serie de tipos de validación avanzada que nosotros no vimos, ¿sí? Nosotros hasta acá, cuando agarrábamos validación, siempre elegíamos de acá alguna de las primeras, y la que nunca usamos, ¿se ve todo? ¿Todos lo ven? Sí, profe. Sí, ¿Sí? Bueno, la que nunca usamos es la validación personalizada. La validación personalizada me permite a mí generar a través de una fórmula que yo creo de funciones o de mezclas de funciones o de un formato que yo quiera establecer, o sea, me permite hacer una validación mucho más avanzada y compleja que lo que veníamos haciendo hasta acá. Entonces yo busqué en internet, porque la verdad que conocía algunos perdidos, este por ejemplo lo conocía,
este lo conocía, pero había un montón, que hay cientos de ejemplos. No me interesa que se lo sepan de memoria, sí sepan que se pueden buscar validaciones, pueden buscar cómo validar determinadas cosas en internet y lo van a encontrar. Y bueno, se me ocurrió hacer algunos ejemplos que me parece que algunos pueden servir o para mostrarles cómo son, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, acá hay una validación de cómo permitir que en una celda solamente se escriba texto. Vieron que nosotros de los textos lo único que verificamos hasta ahora es la longitud. Pero, por ejemplo, evitar que una persona acá pueda escribir un número. ¿Ven? Que si escribe un número, si escribe letras y ya agrega, ahí cuando escribe letras y agrega un número, se lo deja porque sigue siendo un texto. Pero si trata de escribir un tipo de dato diferente a un texto, o sea, que se transforme en número, fecha o un verdadero o falso, no le deje. Y en este caso se hace con una función. ¿Se acuerdan que yo le dije que Excel tiene miles de funciones, cientos de funciones y que se pueden clasificar de diferentes tipos? Por ejemplo, hay funciones para controlar textos. Se me quedó tildado esto, me quedó tildado el mouse. Estaría bueno que me ande el mouse. Ahí está. Bueno, hay funciones para texto, para fecha, para hora, para un montón de cosas. Bueno, y en este caso se me ocurrió buscar algunas cosas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, eso, que te permita escribir solamente texto en un lugar, ¿sí? Y eso en este caso se hace así, ¿ven? Eligen la validación personalizada, y en este caso usé una función que se llama isTexto, que es o sea, ¿cómo funciona esto el personalizada? Para que un dato te lo deje mostrar, el resultado de la fórmula que yo escribo acá tiene que dar verdadero. Tiene que ser algo que se pueda evaluar como verdadero o falso. Lo vamos a usar mucho el año que viene en programación, la parte de verdadero y falso, pero acá tiene que ser una función que a mí me devuelva un valor de verdadero o falso. Si yo, por ejemplo, yo pregunto acá, si pregunto acá por afuera como una función, no dentro de la variación, si es texto el contenido de esta celda, fíjense que por ahora me da falso, pero cuando yo le escriba una letra, por ejemplo, me da verdadero, ¿sí? Si yo le trato de escribir un número, no, ahora no me deja porque yo lo bloqueé, pero me pone falso, ¿sí? Entonces, esta misma función que yo uso en una celda, yo la puedo usar siempre y cuando el resultado dé como valor verdadero o falso, la puedo usar en una validación. Y te va a permitir mostrar todos los datos que cumplan esta función. La función es texto, me da verdadero cuando el contenido de la celda que estoy marcando, en este caso C4, es verdadero. Cuando es texto, perdón, me va a dar verdadero. Y si no, me va a dar falso. ¿Se entiende? Bueno, ahí por ejemplo hay una para escribir solamente texto. Después, por ejemplo, acá, que sí o sí, por ejemplo, si escribimos un apellido, la primera letra tenga que ser con minúscula. Entonces yo, por ejemplo, si escribo así, bueno, ahí la primera, perdón, que me pase todo mayúscula era este. Si yo escribo en minúscula, ya no me deja, ¿sí? Si yo escribo así, tampoco. ¿Tá? Me pasa que me permite solamente palabras en mayúscula, ¿sí? Bueno, este es igual, pero con palabras en minúscula. Y acá hace una función que dice que compara si estas son dos funciones una dentro de la otra. Mayúscula C7 transformaría en mayúscula el contenido de la celda, ¿sí? Pero lo mantiene en una función. Y después pregunta si lo que está en C7 es igual a la mayúscula de C7. Entonces lo que está preguntando es si son iguales los dos valores. Si el valor con mayúscula es igual al que está escrito. Si los dos son iguales, es porque lo que está escrito es en mayúscula. ¿Se entiende? Son dos funciones una dentro de la otra. Y así se pueden hacer un montón de cosas más complejas. Esto es lo mismo, pero con la función minus, que te pasa el texto a minúscula. Esto, por supuesto, insisto, se puede usar tranquilamente. Yo lo puedo usar acá afuera. Yo escribo mayús. Si yo escribo mayúscula y selecciono, por ejemplo, este texto, me va a escribir ese texto, lo ven en mayúscula. ¿Sí? Son funciones que existen y que en este caso están usadas dentro de la parte de la validación. ¿Sí? Bueno, acá hay otra, por ejemplo, que escriba la primera letra de cada palabra en mayúscula, pues ahí usa una función non propio, que sería nombre propio, que por lo tanto la primera letra es en mayúscula. Esta, por ejemplo, que me evita que haya espacio, o sea, no me permite escribir un espacio. Esta función lo que hace es, si yo escribo por ejemplo, sirve para poner una contraseña, por ejemplo, que no pueda tener espacio. Entonces, si yo trato de escribir el bloque evita espacio, yo la activé o no la activé esta.
C16. Ajá, anda bien, está. ¿Por qué no anda esto? Bueno, esta la voy a tener que verificar porque evidentemente no anda. No la había probado esta. C16 igual espacios de C16. Bueno, esta evidentemente no me estaría funcionando. Será, pruebo para la clase que viene. Y acá está lo que yo le dije del mail. Esta era imposible que alguien es más, yo no la sabía hacer. O sea, tenía la idea de lo que había que controlar, pero no la sé hacer, nunca la usé. Y lo que hace, usa varias funciones. Acá habría que como desglosar en partes. Hay una función que se llama coincidir acá adentro, que está en dos veces, una está acá, y lo que hace es, pregunta si dentro del texto encontramos la cadena, asterisco, arroba, asterisco, punto y 3 letras. Eso también lo vamos a ver el año que viene. Los asteriscos en informática son un comodín que reemplaza un grupo de letras, o sea, un asterisco arroba significa un grupo de letras, una arroba, otro grupo de letras, fíjense, un punto y 3 letras más. El signo de interrogación, cada uno es una letra, ¿sí? Entonces, si esto me está, por ejemplo, si yo pongo djgareis@gmail.com, me lo habilita, me da como verdadero, ¿sí? Y en el otro, que está al final, es con 2 después del punto, es para, por ejemplo, si yo pongo un correo, .com.ar, ¿sí? Y bueno, el coincidir pregunta si coincide con esa cadena el valor de una celda, ¿sí? Y después lo que está uniendo es que pase, lo que está haciendo es si pasa una de las dos cosas. Y por eso está la O. Y el es número es porque si no coincide esto me da error y si coincide me da un número. ¿Se entiende? Me va a dar cuántas coincidencias tengo. Entonces, bueno, esto, la única forma práctica era buscar esta función entera y lo único que hacer es reemplazar en los lugares donde está la celda, que en este caso es C19, por la celda que nosotros querramos. Pero a lo que voy es a que esto yo no me interesa que lo aprendan, sinceramente yo no lo sabía, o sea, no conocía la fórmula, y es más fácil buscarla en internet y aplicarla que estar pensándola de cero porque nos vamos a volver locos, ¿sí? Bien, después hay funciones para números que también, por ejemplo, me parecen más curiosas que otra cosa. Por ejemplo, residuo es el resto de una división entera. Dice residuo de la celda C42, que es esta, con 2, o sea, si yo hago la celda C42 dividido 2, ¿cuánto me sobra? Y pregunta, si es igual a 0, es porque es un par. Si yo acá le pongo, si yo trato de escribir un 5, no me deja, pero si yo escribo un número par, me permite escribir un número par. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá lo que está preguntando es si el resto de la división entera entre la celda y el 2 es el 0 o 1, que son las únicas dos posibilidades. Si yo acá cambiara el 0 por un 1, si yo acá en la validación cambiara este 0 por un 1, estaría permitiendo escribir números impares solamente. Si yo pongo 4 me da error, y si pongo 5 me lo acepta. ¿Se entiende? Bueno, después acá tenemos para controlar, por ejemplo, vieron que controlábamos, esto tampoco lo vamos ni a ver, se los dejo ahí, yo después se los paso este archivito, se los doy como para que lo tengan. Números entre dos rangos, ¿se acuerdan que nosotros podíamos poner, por ejemplo, números enteros entre 1 y 10? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo dos rangos? Si yo quiero poner que sea un número entre 1 y 10, o entre 30 y 40, o entre 20 y 30, ¿sí? Cuando tengo varios rangos de números que quiero permitir, eso no me lo permitía hacer la parte de validación común como habíamos hecho. Acá lo que hace es, te toma que la celda sea mayor o igual, acá está entre 1 y 10 y entre 21 y 30 los valores posibles. Entonces te pregunta que el número esté mayor o igual que 1, menor o igual que 30, que pasen las dos porque tiene una i, entonces está pidiendo que pasen las dos cosas, y por otro lado, pregunta que pasen las dos cosas que sean mayor que 21 y menor que 30, y después la O dice que se cumplan uno de esos dos grupos, ¿sí? Por eso. Esto lo vamos a ver mucho el año que viene en programación, la parte de lógica, de I, O, verdadero, falso. Todo esto el año que viene lo vamos a ver bastante, porque lo vamos a usar mucho tiempo, ¿sí? Después hay fechas, después hay funciones con fecha, que esas por ahí sí están más buenas. Por ejemplo, acá, esta función acá, la C35 es la celda esta, obviamente, y lo que está diciendo, la función año me devuelve el año de una fecha. Entonces, si yo
si yo pongo una fecha acá, y la función año me devuelve cuál es el año. Entonces yo pongo 12 de octubre de 2020, año de esa celda va a ser 2020, va a ser un número, ¿sí? Entonces está comparando que si esto lo que permite es que solamente yo pueda poner fechas de este año. Si yo pongo otro año, no lo toma. Por eso pregunta si el año de la fecha C35 es igual al año de hoy. ¿Se acuerdan que la función hoy, la habíamos hablado antes, da la fecha de hoy? Entonces acá si yo, por ejemplo, pongo 1 de enero de 2020, la da perfectamente. Ahora yo pongo 2021 y ya no me deja. O pongo 2019 y tampoco me deja. 2021 no me deja, y si pongo, por ejemplo, 2019, tampoco me deja. De acá es más o menos que tiene que salir el otro ejemplo que yo decía, que era lo de los años de nacimiento. Bueno, esta, por ejemplo, me deja poner un día de la semana. Esta hace comparaciones para dejarme poner un día de semana que no sea ni sábado ni domingo. Otra cosa que puede servir, o capaz que nunca en su día lo usan, yo no lo usé nunca. Esto es, por ejemplo, para poner una fecha de vencimiento, por ejemplo, si yo tengo una fecha de vencimiento de una factura que puede ser desde hoy hasta 30 días más. ¿Sí? Entonces me deja poner cualquier fecha que esté desde hoy hasta dentro de 30 días. Hasta, por ejemplo, no sé, el 22 de noviembre, en realidad este caso sería el 21 de noviembre de 2020. Si salgo de ese rango no me deja. Y esta sí la hice yo, y esta es la fórmula que podríamos usar para validar lo que a mí se me ocurrió. Y resultó que era bastante más difícil de lo que yo pensé que iba a ser para hacerla, de lo que yo les había pedido en el ejercicio de averiguar que no te escriban una fecha de una persona menor de 18 años. Esto lo que hace es compara la celda C44 y lo que hace es, a ver, tenemos varias fechas, tenemos una función día, entonces esto es el día de hoy, ¿sí? Entonces toma el día de la fecha de hoy. Acá tenemos el mes de hoy, y al año de hoy le resta 18 años. Entonces acá, la fecha que me deja escribir, ¿cuál era? Pero sería, a ver, 22 barra, si yo escribo 18 años antes de hoy, sería 22 barra 10 barra 2002, ¿estamos de acuerdo? Hasta ahí me tiene que dejar. Si yo escribo un día más que esto, porque el que cumple hoy ya tendría 18 para completar, ¿sí? Ahora, si yo acá trato de escribir, si yo escribo 21, funciona perfecto. O sea, si voy para atrás, funciona. Si yo acá pongo 2000, por ejemplo, sigue funcionando. Ahora, si yo acá trato de escribir una fecha más grande que el 22 del 10, pongo 23 del 10 del 2002, ya no me deja. ¿Ven? Entonces, ese sería... Y es bastante complicada, tiene muchos paréntesis, nomás que hay que tratar de subdividirla. Si quieren la podemos analizar, no sé si vale la pena. Pero lo que hace es, tiene una función fecha que se forma, si lo miramos acá, tratemos de ver si la podemos usar en un lugar a esto. Por ejemplo, una función fecha sobre esto. Esta función fecha se forma sobre el año de hoy, ¿sí? Si me fijo acá, la fecha, vamos a entrar a la fecha. La función fecha está formada por un año, un mes y un día por separado. En vez de escribir la fecha, yo le tengo que poner el número de año, al lado el número de mes y al lado el número de día, ¿sí? Y acá está puesto que la fecha que toma es la fecha del día de hoy, el mes que toma es el mes del día de hoy, y el año que toma es el año del día de hoy menos 18. O sea, 18 años antes. ¿Entendés? Bueno, es bastante complejo, pero porque el tema es complejo. A mí, ya repito por tercera vez, no me interesa que sepan hacer esto. Con que ustedes sepan hacer la primera parte me alcanza y me sobra, y con que sepan que hay cosas más complejas que se pueden hacer y que el día de mañana las pueden investigar, me alcanza lo mismo. ¿Se entiende? Bien. Bueno, creo que eso era lo único que quedaba pendiente de lo de validación, salvo que alguien tenga alguna duda más. No. ¿No? Bueno, entonces, perfecto. No, ninguna duda. Buenísimo. Yo ese archivito se los voy a subir también porque no me cuesta nada y se los dejo si lo quieren. Si alguno se lo quiere descargar, se lo descarga, no lo necesitan. Si a alguno le sirve, lo quiere tener para algo, fenómeno. Si no, no hay problema. Capaz un día sirva. Sí, insisto, ponen validación de datos en internet y buscan y tratan de explicarlo de alguna manera y van a encontrar un montón de ejemplos, hay ejemplos por todos lados. Obviamente después hay que adaptar, nadie te va a dar el ejemplo exacto, ¿me entendés?
Yo acá te puedo decir, no sé, por ejemplo, escribir solo números pares. Bueno, esto se puede adaptar a escribir solo números de la tabla del 5, por ejemplo, pero es lo mismo, ¿me explico? Funciona de la misma manera. Hay que tratar de entender qué cosas son iguales, digamos, ¿sí? O esto, una fecha de hoy más 30 días. Si yo quiero hacer una fecha de hoy más 60 días, modificaré lo que tengo y le sumo en vez de 30 a 60 días. ¿Entendés? Lo mismo con este, 18 años, lo quiero hacer que sea mayor de 25 años, cambio el 18 por un 25, ¿sí? Bien, bueno, entonces cerremos esto y pasemos, si quieren, un rato a la otra materia, no sé ni cuánto tiempo queda, pero pongámosle, donde veníamos trabajando, ¿se acuerdan? Con tipos de redes, esto es lo que yo decía que me lleva mucho tiempo, los dibujitos estos llevan un montón de tiempo hacerlo. Habíamos visto, ¿se acuerdan? Tipos de redes LAN, que eran las redes chiquitas, ¿sí? Las redes hogareñas, De las casas. que lo que teníamos todos en la casa, y que generalmente siempre tenían una conexión hacia el exterior para unirse a otra red más grande, ¿sí? Cuando en una organización teníamos más de una red LAN y las necesitábamos interconectar, por ejemplo, vamos a maximizar esto, podemos pasar a tener una red de tipo MAN, ¿sí? Donde era una red, eran varias redes LAN, generalmente interconectadas, normalmente que pertenecían a una misma empresa o una misma organización, y que generalmente eran privadas, y a través de una red MAN podíamos interconectarlas para poder trabajar todo como si fuera una sola red, ¿sí? Y por último, teníamos las redes WAN, que eran las redes como Internet, donde teníamos múltiples redes de diferentes personas, diferentes dueños, diferentes organizaciones, diferentes tipos de equipo, diferentes idiomas, etcétera, etcétera, que se podían comunicar de todas maneras entre sí. Eran las redes más complejas de todas, ¿sí? Como el caso elemental de Internet, ¿sí? ¿Se entiende? Y donde teníamos como diferencia respecto de las anteriores, que teníamos como característica que existen generalmente múltiples caminos para llegar desde un punto o de un nodo, desde una red a otra, ¿sí? Para llegar de esta red a esta acá abajo, por dentro del intermedio que pasa, podría llegar a pasar por muchos caminos distintos, ¿sí? Bien, lo que yo les había pedido que investiguen un poquito para hoy, o que lean, o que al menos tengan algún gráfico y tengan alguna idea, es de topologías de red. ¿Alguien leyó algo de eso? ¿Alguien vio o tiene alguna idea de qué es lo que son las topologías de red y cuáles nombran o cuáles existen? Bueno, las redes topológicas son como un mapa lógico físico de redes que se utilizan para intercambiar datos. Eso es lo que tengo entendido. Bien. Ay, bueno. Uh-huh. ¿Encontraste alguna de las topologías más conocidas? ¿Los nombres? ¿Puede ser algo de bus, estrella, esas cosas así? Sí, O... esos. ¿Qué encontraron? A Anillo. ver, ¿qué encontraron? Nómbrenle que se acuerde. Dijo bus, estrella, ¿qué más? Bus, algo así era. ¿Sí? Árbol. Árbol, Algo, malla, malla, Mixta. mixta, anillo circular. anillo, anillo doble. Bueno, más o menos pueden encontrar 5, 6, 7, 8 tipos. Más o menos esta. Es más, este dibujo lo hice igual, similar a un dibujo que estaba en internet. ¿Sí? Muy parecido, bueno. Y lo van a encontrar muy parecido. Básicamente, ahí nombra 8 tipos de redes. ¿Sí? Bus, que en realidad se dice bus, ¿sí? Porque en inglés es bus, no bus. Bus, estrella, anillo, si dicen bus está bien. Anillo, anillo doble o doble anillo. Árbol, malla, mixta, y la de abajo que dice conexión total, que es una maraña de cosas que no existe. Bueno. Parece Esto es lo que pueden algo encontrar. satánico. ¿Cómo? Que parece una estrella satánica, profe. Bueno, esto que vemos acá son esquemas. O sea, esto en la realidad no existe así. No es que yo tengo una habitación
y tengo una computadora en cada lado y en el medio de la habitación yo tengo un punto central donde tiro cable al medio de la habitación. Eso no existe, esto es un esquema, ¿sí? Claro. Tampoco si quiero hacer una red de anillo, no las tengo que poner en forma de anillo, ¿se entiende? Puede estar una al lado de la otra, ¿sí? Esto es un esquema, no es la realidad. Y lo de interconexión total, por ejemplo, consiste en tirar todas las diagonales entre según la cantidad de equipos que tengamos, conectar todos los equipos con todos. Si yo tengo 3 equipos, con 3 cables alcanza. Si tengo 4, ya tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 cables. Si tengo 5, es imposible. O sea, de esto hay cosas que son teóricas y que en realidad no existen. En la realidad esto no existe. La red de conexión total no existe. Bajo ningún concepto, nunca jamás en la vida van a ver eso. Porque si tenemos 100 computadoras, no sé, tengo directamente una tela, necesito, no sé, una casa entera para meter los cables. O sea, es imposible. O sea, en 100 computadoras debo tener, no sé, 2000 cables. O sea, es imposible, no existe eso. O sea, simplemente es un esquema, ¿sí? Claro. Bueno, las de árbol es cuando yo tengo, tampoco la van a ver, pero es cuando tengo como servidores más importantes, subservidores. Eso en algún momento podría aparecer, pero casi no. Sobre todas estas topologías que tengo, van a ver, como yo les digo, van a ver, por ejemplo, que primero hay que diferenciar dos cosas. La topología está formada por dos partes, la topología física y la topología lógica. La topología física tiene que ver con cómo se interconectan, en qué formato, en qué forma se interconectan entre sí los equipos de una red, ¿sí? Que es más o menos lo que dijo Sheila, ¿sí? Fíjense, en la estrella, si yo lo represento en forma esquemática, se interconectan los dispositivos formando una estrella, ¿sí? Si yo, el anillo, si yo lo veo esquemáticamente, es como que cada computadora con la que está al lado, y la última que tengo, la vuelvo a conectar con la primera. Entonces, si lo distribuyo esquemáticamente, formo un anillo, ¿sí? ¿Entiendes? Pero la topología no es solamente cómo se conectan las computadoras entre sí. Lo más importante es que define cómo se comunican después entre sí. La forma de comunicarse entre dos computadoras en un anillo va a ser diferente a un bus o a una estrella, por ejemplo, ¿sí? Porque cambia la forma. La topología lógica, que va de la mano con la topología física, siempre tienen relación, lo que define es cómo hacen dos computadoras de la red para comunicarse entre sí y para compartir el medio de comunicación, porque si yo tengo 10 computadoras y las 10 se quieren comunicar al mismo tiempo, no puede pasar la información al mismo tiempo. Tiene que haber una manera en que se establezca quién va a mandar datos y quién va a esperar, ¿sí? No es que yo no puedo, si yo tengo dos computadoras, en realidad nunca mandan al mismo tiempo. No pueden mandar al mismo tiempo porque la información se chocaría. Tiene que haber una manera, que nosotros no nos vamos a dar cuenta cómo lo hace, pero en que en la realidad solo una está transmitiendo a la vez, ¿sí? Lo que va a hacer, por ejemplo, podría ser que cada una transmita durante un segundo. Transmita un segundo, transmite un segundo, entonces parece que las dos están transmitiendo al mismo tiempo. Pero lógicamente si transmitiría una, y transmitiría más rápida que si están tratando de transmitir 2 o 3 al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con la topología lógica, con la explicación de cómo justamente se comunican los equipos de la red. Y tiene que ver con lo que vimos de protocolo, lo de TCP/IP, tiene que ver con lo que vimos de los controles de errores, de que los paquetes lleguen completos, ordenados y sin errores al destino, de pedirlos de vuelta. Todo eso tiene que ver con la topología de la red, ¿sí? Bueno, y las topologías en la realidad, por eso lo puse abajo en mayúscula, nosotros las vamos a poder diferenciar solamente en redes LAN. Cualquier red MAN o WAN no vamos a poder definir una topología porque como está formada por muchas redes, va a terminar siempre siendo, en todo caso, una red mixta, ¿sí? Porque va a estar formado por muchas redes interconectadas entre sí y no importa el formato que le demos, va a terminar siendo mixta, ¿sí? Entonces, para diferenciar una topología nos vamos a centrar específicamente en una red LAN, ¿sí? Porque si no sería incoherente que yo tenga una computadora acá y para comunicarme con una computadora que está en Buenos Aires, una en Rosario y una en, no sé, en Córdoba, yo ponga un switch en el medio y a cada una le tire un cable. Sería ridículo, no voy a tirar un cable hasta Santa Fe desde cada lado, por ejemplo. Ridículo, estamos hablando de redes pequeñas para que esto funcione, ¿sí?
Bueno, y sobre las 7, 8, 9 topologías que leyeron, los que leyeron o vieron o encontraron, vamos a trabajar nosotros en realidad solamente con 3. ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, la conexión total no existe en la realidad, no se utiliza en la realidad, es inviable, es imposible, ¿sí? Básicamente implicaría que si tengo 10 computadoras, cada computadora tenga que tener 9 placas de red para conectarse a cada una de las otras, lo cual sería un malgasto de plata abismal, imposible, ¿sí? Obviamente eso haría que todo funcione al toque, porque cuando yo quiero mandar tengo línea directa con cada... Es como si cada uno tendría desde el teléfono de la casa un cable directo con la casa de cada una de las otras personas. Imagínense que eso es inviable, ¿sí? Bien, las topologías malla y árbol casi que tampoco las van a ver nunca. Son también más de estudio que otra cosa. La de malla jamás vi algo que se parezca a una red de malla, y parecido a la interconexión total, solamente que interconectando determinados equipos. La de árbol, por ahí se usa en empresas donde tienen servidores grandes, que tienen servidores principales y servidores de distintas cosas, y se van escalando de esa manera. Entonces hay computadoras que están en un servidor, otras en otro, otro en otro, y se va armando como un árbol. En redes LAN comunes, lo que pueden llegar a ver acá en Crespo, no van a ver nunca, ¿sí? Y después tenemos 2 más que son en realidad combinación de otras. ¿Por qué? Porque el anillo doble es lo mismo que una red anillo, pero que tiene 2 anillos. ¿Y para qué tiene 2 anillos? Porque el anillo tiene la particularidad, y lo vamos a ver en la próxima clase, que la información viaja en un solo sentido. Entonces, esta computadora va a tardar menos en mandarle a esta computadora que esta a esta. ¿Por qué? Porque esta va a mandar en este pedacito, y para que esta le pueda mandar a la otra, como viaja en un solo sentido, va a tener que dar toda la vuelta. ¿Cómo soluciono eso? Con 2 anillos, uno que vaya para cada lado. ¿Se entiende? Bueno, Sí. la red de anillos tampoco las van a ver, pero son importantes porque son las redes que se utilizan, por ejemplo, en las fibras ópticas. Donde sí se arman anillos, que ustedes no lo ven, pero es cuando tienen, ¿vieron cuando van al cable video y le dicen los nodos de cada barrio que hay? Bueno, esos nodos están interconectados entre sí en forma de anillo. Hay un anillo de fibra óptica en la ciudad perteneciente al Cablevisión o a Gigaret, y ustedes, cada barrio está interconectado como a un nodo de ese anillo, ¿sí? Generalmente los anillos son para redes de fibra óptica, y lo que tiene es que son para redes que son muy rápidas, ¿sí? Por eso sí la vamos a dejar entre los 3 tipos de redes, o las 3 topologías de redes que nosotros vamos a, no digo estudiar, pero vamos a ver un poquito algunas características, ¿sí? Bueno, yo no llegué a hacer mucho más, pero les muestro en la realidad, que yo les decía que esto es apenas un esquema. Si yo dibujara un poquito más detalladamente una red estrella y una red anillo, bus y una red estrella, podría ser algo así, ¿ven? Donde tengo computadoras, y en una red bus yo tengo un cable que pasa por todas las computadoras, ¿sí? Y cada una es como que se pincha a través de en este caso, unos conectores a ese bus, ¿sí? Y no necesariamente tienen que estar en línea. Si estos están dentro de una habitación, el cable dará la vuelta por toda la habitación, ¿sí? La red vieja de la sala vieja de la escuela era bus, ¿sí? Hoy en día son redes que están casi en desuso. El 99% de las redes LAN que van a ver son con topología estrella, ¿sí? En la topología estrella yo tengo un nodo central, se me va a acabar el tiempo y no me voy a dar cuenta, tengo un nodo central al que se unen todos los dispositivos, con un cable que va desde el dispositivo al nodo. Pero, si yo le presto atención, estas 2 redes son iguales. Si yo achico voy a volver para atrás. Si yo, por ejemplo, acá, puntero, si yo esto lo hago cada vez, todo este bloque, lo hago cada vez más chiquitito, lo puedo transformar en esto, ¿sí? Y cada vez hago más largo estos enlaces, que serían estos. Entonces, funcionalmente, en cuanto a lógica, la red bus y la red estrella, en cuanto a topología lógica, son iguales. Y se conocen como redes Ethernet, ¿sí? Si bien se forman distintos, trabajan después exactamente de la misma manera. ¿Se entiende? Bueno, la clase que viene vamos a definir un poquito las características de cada una,
y lo vamos viendo. Pero antes les prometo que les voy a mandar apuntes como para que ya tengan, ¿sí? Ok. No sigo hablando porque después siempre termino por la mitad y nunca termino nada, nunca termino de redondear nada. Bueno, creo que igual hablamos bastante y me parece que podríamos estar más avanzados, pero se hace, chicos, lo que vamos pudiendo. Es lo que hay.